Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola comunidad Florece, estamos una vez más aquí en nuestro podcast. En este día tenemos una invitada muy especial y bueno, ella viene a contarnos su experiencia, su vida y cosas maravillosas que ha hecho el Señor con ella, así que bienvenida Coral a Florece. Claro que sí, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros de verdad que es súper bonito tenerte aquí y vamos a empezar ya, entremos en materia y nos vas a contar ¿cuánto tiempo tienes de cristiana, desde niña, grande? ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, yo prácticamente nací en la iglesia. Me llevaban de bebecita al culto, mis papás siempre como que se han congregado y bueno, crecí dentro de la iglesia, precisamente dentro de la iglesia fue que empezó el gusto por la música. Me empecé a visualizar allá en el altar cantando, tocando instrumentos y así empecé como a hacer pinitos dentro de la iglesia. Qué lindo. Bueno, tú eres una artista cristiana, adoradora, eres cantante. ¿Empezaste cantando en tu iglesia local o ese no fue un proceso para ti? Sí, yo empecé en la iglesia, como te digo, pues fue un sueño verme ahí adorando a Dios en el altar y empecé a hacer pinitos para eso. Claro que pues en esa época no es que no habían muchas facilidades para uno prepararse en cuanto a las artes y a la música. Sí. Entonces, con el tiempo me di cuenta que tenía que prepararme muchísimo para lo que Dios empezó a despertar en mí en cuanto a la música. Yo me veía en un futuro dedicándome profesionalmente en la música, en el canto. A los 10 años más o menos empecé a componer letras. Entonces, digamos que no estaba rodeada de los medios para poderme profesionalizar en las artes. Sin embargo, cuando por cosas de Dios termino estudiando 10º y 11 en un colegio con énfasis en artes, entonces empiezo a darme cuenta que sí era posible estudiar música, que sí existía la universidad para estudiar música, cosas que pues yo desconocía cuando era más pequeña, además por los escasos recursos en los que crecí. Entonces con el tiempo me fui dando cuenta que sí era posible y empecé a aplicar esos conocimientos que empecé a estudiar en el SENA. Soy primer promoción del SENA de aquí, de aquí de Bogotá. En la parte de la música. En la parte de la música. Qué bien. Y luego empecé a estudiar en la distrital y todo eso empecé a aplicarlo dentro de la iglesia. Claro. Y eso era algo nuevo para la iglesia, no era tan normal que pues que se implementaran las artes. Y bueno, con el tiempo, gracias a Dios, eso se ha ido entendiendo un poco mejor, se ha ido entendiendo que definitivamente nosotros los adoradores tenemos que prepararnos y hacer las cosas profesionalmente y excelentemente para el Señor. Y bueno, hasta el día de hoy no he dejado mi llamado y mi profesión. Esa es mi pasión. Claro que bueno, la vida dio muchas vueltas, terminé también estudiando administración de empresas y todo eso lo apliqué hacia las artes. Hoy en día tengo una fundación donde apoyamos niños, adolescentes y jóvenes que tienen proyectos de arte y todo eso pues a raíz de todo el proceso
que hemos vivido con Dios. Claro, no, interesante, porque realmente sí hubo un tiempo en que en la iglesia, digamos que el hermanito que supiera cantar, súbase y cante, y no había como vamos a estudiar, vamos a prepararnos, hay que tomar un curso por lo menos, pero hoy en día hemos visto que ha habido un gran avance dentro de la iglesia local en este tema. ¿Tú cómo ves precisamente la iglesia? Obviamente no nos vamos a ir a las megas porque digamos que en una mega está el recurso para todo esto, pero ¿cómo tú ves la iglesia pequeña, la iglesia local? Tú que me imagino que vas a muchas congregaciones con tu ministerio, y uno cuando va a iglesias o viaja, uno conoce de todo, ¿no? Uno ve de todo, lo bueno, lo bonito, lo feo, de todo. Entonces, ¿tú cómo ves la iglesia local en este momento con respecto al tema de la adoración, sobre todo de la excelencia a nivel musical? Yo veo que la iglesia está creciendo en la parte profesional, en la parte técnica, también en número. Se ha venido, como te decía ahorita, se ha venido entendiendo que definitivamente nosotros debemos apoyar las nuevas generaciones para que ellos se encarguen de esa labor más adelante y así sucesivamente, porque pues el Señor nos habla de que hay, Él es un Dios que actúa y obra a través de generaciones. Así es. Entonces yo veo que esta nueva generación ha venido entendiendo un poco más lo que es la preparación, hacer las cosas profesionalmente. Sin embargo, veo que hay una alerta que debemos tener todos en cuanto a nivel iglesia cristiana y a iglesia de Cristo. Y es de pronto no caer en esa trampa de la popularidad, por decirlo así, o la fama, porque hay una línea muy delgada que muchas veces nos hace pensar a nosotros los artistas que como tenemos muchos likes, que como tenemos aceptación en el público, entonces estamos haciendo las cosas espiritualmente bien para Dios. Y ese es un filtro muy engañoso. Sí. Porque, o sea, no debe ser el centro. Exacto, no debe ser el fin o el propósito por el que yo como artista hago las cosas. Siempre el filtro va a ser si yo estoy llevando o estoy haciendo las cosas porque me apasiona la presencia de Dios, mi relación con Dios, y ese va a ser mi filtro, mi relación con Dios. Y digamos que se ha entrado como en esa controversia, ¿no? De que, pero si Dios te está guiando y no tienes muchos likes, entonces no es de Dios. Sí, o sea, quitémoslo de no ahí te está respaldando el Señor. Exacto. Y las cosas con Dios no son así. Pero, Oral, ¿tú no crees que también hay un poco como de responsabilidad, obviamente sin acusar a nadie, pero digamos ciertas personas que manejan todo este tema de los medios, de etiquetar al artista cristiano, porque si tiene likes, pues invitémoslo al evento, pero si tiene poquitos likes, entonces no lo invitemos, no lo traigamos? ¿No hay como un poco de responsabilidad también de parte de este equipo, de este grupo? Sí, de todos los medios, pues yo creo que, como te digo, como hemos creado ciertos parámetros y ciertos filtros, digámoslo así, naturales, entonces creo que ese puede ser un error para nosotros seguir avanzando, porque de aquí a mañana nosotros pues no sabemos, o sea, Dios al que hoy está escondidito allá y Dios le está trabajando en lo secreto. Con 3 likes que el papá, la mamá y el hermano. En lo secreto, porque es que uno dura mucho tiempo en proceso, uno dura mucho tiempo en esa preparación con el Señor. Y ya cuando Dios decide sacarlo a uno, puede ser muy sorpresivo. Claro. Entonces, sí, pues Dios puede usar de todo. Cualquier filtro Dios lo puede usar y en cualquier momento Dios puede hacer muchas cosas, pero debemos nosotros estar alertas al Espíritu Santo,
y no confundir el Espíritu Santo con filtros que nos pueden desviar. Claro. ¿Sí? Entonces, pero siempre, si nosotros los adoradores, tanto artistas como medios, como iglesias, etcétera, etcétera, estamos conectados con la palabra del Señor y con los propósitos que Dios tiene para nosotros, vamos a alcanzar ese propósito por el que Dios nos ha traído aquí, claro que es lo más importante. Sí, y de todas maneras, sí, como tú dices, lo importante, digamos, que un artista o un grupo que quiera que su música se escuche, que bendiga, lo que tú dices es esperar ahí en lo secreto el momento perfecto en que Dios, como hizo David, ¿no? Te sacó de allá de cuidar ovejas y te puso como rey y tiene Esa es otra, discúlpame, te interrumpo antes de que se me pase. Esa es otra, de pronto, otro riesgo que estamos corriendo, porque hoy en día la nueva generación quiere las cosas ya. Sí. Entonces, y si se inscribió a aprender a tocar guitarra, ya a las 2 semanas quiere empezar a hacer su presentación y su show y de todo. Y sus videos en TikTok y todo. Exacto. Y bueno, no quiero decir que eso no se pueda. Lo que pasa es que cuando no nos tomamos el tiempo de la preparación y del proceso con Dios, nos podemos desviar fácilmente. Sí. Yo te estoy hablando de que, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a soñar desde muy niña con ser cantante, con ser compositora, y han pasado muchísimos años, ya tengo 40 años, y apenas estoy sacando mi primer álbum. Sí. Y fue un proceso muy duro. En toda ese tiempo, ese trayecto de procesar con Dios muchísimas cosas, uno empieza a dudar. Sí. Y una de las dudas es, bueno, ¿será que sí fui llamada? Porque como no pasa nada, no tengo los likes. Otros van corriendo, sí, otros van corriendo delante tuyo. Exacto, y uno ve cómo otros alcanzan muchas cosas. Y ese dudar pues hace que uno como que empiece a mirar para otros lados, a ver si es otro el propósito, el camino. Es más, en una de esas, yo un día le dije al Señor, Señor, pues si no es por el lado de la música, ábreme una puerta y yo por ahí me meto, pues como por señal de que voy a hacer algo, a ver qué hago con mi vida. Y eso fue como a mis 25 años, porque veía que todas las puertas en la música cerradas y hasta para prepararme en la música era difícil, carísimo todo, y yo sola con el Señor luchando en todas esas cosas. Entonces, gracias a Dios, no sé, creo que eso fue como una iluminación del cielo, y como a la semana me informaron de unas becas que estaban dando. Entonces fui y presenté el examen, pero por puro descarte. Yo dije, no, yo no voy a pasar porque Dios me tiene a mí es para la música. Sí. Y fui y presenté el examen y resulta que sí pasé. Y me dieron la beca para estudiar administración de empresas. Estudié administración de empresas por obediencia, porque yo nunca hubiera decidido estudiar administración. Al principio, los primeros semestres yo me dormía en clase, eso era un tedio, o sea, era terrible. Sí. Y aún así me iba muy bien. Y eso fue lo que despertó mi interés por la administración, porque yo dije, ¿cómo puede ser que yo sin prestar atención a las clases y sin nada me vaya tan bien? Entonces, claro. ¿Qué es lo que hay aquí? Y empecé a descubrir que tengo mucha capacidad para la administración. Y con el tiempo descubrí que Dios usó la administración de empresas para aterrizar muchas cosas en cuanto a mis proyectos artísticos. Claro. Y a organizarme en metas a corto, mediano, largo plazo. Y no fue fácil. Pero mientras ahora yo te lo cuento en 2 minutos, sí. Pero eso fue un proceso de años de
Dios, ¿qué es lo que está pasando? Ajá. ¿Por qué me abres puertas en la administración y por qué no me abres puertas en la música? Sí. ¿A qué estamos jugando? Sí. A ver, ¿qué quieres? Sí, era mucha confusión. Pero con el tiempo, mientras uno va obedeciendo y mientras uno va dejándose llevar por el proceso de Dios, Sí. uno va entendiendo. Entonces, lo importante es eso, permanecer. Descubrí a través de esos años también que mi pasión era la música y eso me mantenía ahí, firme. constante. Y era mi pasión porque precisamente a través de la música yo me conecto con Dios. Y muchas cosas también pasan en cuanto a eso. Por ejemplo, cuando era más pequeña, alguien me confrontó y me dijo, entonces, ¿cómo así? O sea, si no hay música, entonces usted no hay Dios, no se puede conectar con Dios. Y entonces, por un tiempo dejé la música y yo dije, no, yo tengo que conectarme con Dios a punta de Biblia y ayuno y oración. Y aunque lo logré, dificultosamente, Sí. entendí que definitivamente Dios nos hace con una esencia Ajá. y con una naturaleza y yo no puedo evitarla. Entonces, si Dios me hizo con esa conexión, ¿por qué desconectarme? Exacto. O sea, Sí, no sí, hay sí. motivo para hacerlo. Es más, ese es mi distintivo con Él, ese es mi código con Él, esa es mi todo. Sí. Qué bueno. Mira, quería preguntarte, tú nos estabas contando que después de tantos años vas a hacer un lanzamiento, obviamente has sacado sencillos, pero esta es la primera vez que vas a lanzar tu álbum completo. Cuéntanos un poquito del álbum, qué canciones tiene, qué género, quién compone, quién te ayuda a componer. Cuéntanos un poquito, porque eso es como un bebé, ¿no? Es como, Sí. como un hijito. Entonces, ¿cómo nació, cómo empezó todo este proceso? Bueno, como te digo, yo empecé a escribir más o menos a los 10 años de edad mis canciones. Entonces las tenía ahí guardaditas y yo misma las iba arreglando y las iba cuadrando a través de los años. Sí. Entonces, bueno, hace muchos años era muy difícil sacar una canción, los recursos eran bastante súper costoso, ¿no? costosísimos. Grabar era... Y bueno, entonces eso es una cosa que también lo pone a dudar mucho a uno, pero bueno, con el tiempo Dios fue facilitando las cosas. Y ya para este tiempo pues yo ya tengo muchísimas canciones. O sea, estoy hablando de más de 20 y pico de años. Claro. Muchísimas canciones, entonces ya era tiempo de sacar por lo menos el primer álbum. Algo que me pasa a mí es que yo no puedo componer un solo género. Entonces yo tengo dentro de mi primer álbum que se llama Los Contrastes de tu Amor. Y es un álbum crossover porque tiene muchos géneros. Entonces tengo balada, tengo rock, tengo bachata, salsa, hasta reggaetón. Entonces, bueno, y todo el mundo, todo artista tiene de su álbum, dice, esta es mi favorita, aunque generalmente la favorita no es la exitosa, no siempre la que dicen, ay, vamos a grabarla como de descarte, todos dicen, no la queríamos. Por ejemplo, está viendo unos artistas que nos dieron la canción, nosotros no quedaron la letra y la botaron a la basura. Luego dijo alguien, no, venga, saquémosla de la basura y le damos, Sí. no, grabémosla, y ese fue el éxito. Entonces, tú tienes tu favorita y tienes también la que piensas que va a ser la exitosa. sí. Bueno, yo digo que la exitosa ahorita, pues por el boom de lo urbano, yo digo que va a ser el reggaetón, Sí. que es la que le da el nombre al álbum, Los Contrastes de tu Amor. Y habla de cómo esos altibajos en la relación que uno tiene con Dios, porque la relación con Dios tampoco es que sea perfecta todo el tiempo, no, hay cosas que suceden. Como un matrimonio, ¿no? Exacto, hay alegrías, hay tristezas, hay peleas, hay desacuerdos, hay acuerdos, hay negociaciones, todo eso son contrastes. Ajá.
Y yo lo que cuento a través de todo el álbum son esos momentos de los contrastes de mi relación con Dios. Entonces de eso habla esa canción. Y yo digo que esa es va a ser la del boom. Esa es para bailarla ahorita en diciembre. Entonces prepárense. Prepárense, pues. Sí. ¿Y la tuya favorita? Y la mía, que mejor dicho, cada vez que la canto me parte por dentro, es una canción que se llama Me Conoces. Tiene arreglos filarmónicos y tienes muchos violines, piano, y el registro de voz es una cosa loquísima, tiene desde notas muy bajas hasta notas muy altas, y habla de cómo Dios nos conoce tan profundamente que Él en lo secreto nos procesa y Él hace cumplir esos sueños a pesar de lo que sea. No como uno piensa, sí, no como uno quisiera, pero que se cumplen las promesas de Él. Sí, así uno crea que no, pero se cumplen. ¿Vas a hacer el lanzamiento en qué fecha? ¿O ya lanzaste el lanzamiento del álbum fue el 12 de octubre. Está recién sacado del horno. Sí, señora. Entonces ya lo pueden encontrar por todas las plataformas, por redes sociales. Vamos a empezar el próximo año ya a lanzar video por video. Entonces están solamente audios por las plataformas. Y ya estamos en proceso de edición. ¿Cuántas canciones tiene la producción? 13 canciones. 13 canciones y hay hasta un afrobeat, que ese también está cogiendo fuerza ahorita. Qué bueno. En estos tiempos. No, tenemos que escucharla, tenemos que escuchar esa canción. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos con esta producción, con este disco? Porque pues uno siempre tiene planes de, bueno, quiero viajar, quiero llevar la música. Hoy en día tenemos las plataformas que son las redes sociales, pues que nos llegan a donde nosotros no podemos llegar con nuestra música, llegan a muchísimos lugares. ¿Cuáles tus proyectos con respecto a esta primera producción? Porque si tienes canciones de hace 25 años, tenemos muchos discos ahí por grabar. Exacto, sí, claro que sí. Ya el segundo álbum está también en proceso y bueno, hay muchos planes. Ya hemos estado pues visitando varias iglesias, hemos estado participando en campañas evangelísticas. Hemos estado también dejando nuestra música en varias emisoras y bueno, eso digamos en cuanto a lo local. Sí. Pero ya el próximo año empezamos a salir a Cali. Más nacional. Más nacional, sí. Y también ya tenemos algunas invitaciones en cuanto a lo internacional, entonces próximamente me verán por allá en México, en Bolivia, en Panamá. Sí, señora. Dando a conocer la música y claro dando a conocer el mensaje. Aparte de la música, tú eres una mujer también muy integral porque tienes un trabajo también muy importante que es con tu localidad, ¿cierto? Sí. Bueno, Bogotá está organizada, para la gente que nos ve de otros lugares de fuera de Colombia, está organizada como por localidades, ¿no? Entonces, sí. Tu localidad, cuéntanos un poquito de ese trabajo que tú haces social tan bonito. Claro que sí, yo trabajo un poquito más a las afueras de Bogotá. Okay. Estoy en Soacha, ya hace parte de Cundinamarca. Esa no es localidad, ¿no? No, es ya que está tan pegada municipal. Que ya está tan pegada que sí. Entonces, y ya compartimos muchas cosas con Bogotá, pero por ahora pues seguimos siendo municipales. Municipio. Y allá pues estamos trabajando como todos los eventos culturales, siempre he trabajado como con mi comunidad y con los artistas. Precisamente este 22 de noviembre tenemos reunión de encuentro de danzadores y bailarines que se quieran integrar a nuestra Fundación La Coral, sí. Donde les vamos a apoyar en formación, asesoría y empleabilidad a los artistas. Qué bueno, y trabajas no solamente con gente que es cristiana, trabajas también con el público no cristiano también en este proyecto. Sí, pues casi siempre lo he hecho así
porque pienso que de alguna manera el arte nos conecta con Dios. Claro. Siempre. Un artista cuando empieza a descubrir el arte, sí o sí se va a encontrar con Dios en medio del arte, porque Dios es arte. Y entonces siempre terminamos encontrándonos en algún punto, y gracias a Dios pues ha traído muy buenos resultados, porque los artistas terminan sirviéndole al Señor voluntariamente, y en sus cosas terminan también testificando de lo que Dios hace en medio de sus vidas. Entonces es una herramienta muy, muy profunda y muy veraz. Y bueno, tú también trabajas, dices que tienes una fundación, entonces es un trabajo súper completo lo que tú haces. Tu fundación es la que se encarga de toda esta parte también que tú dices de dar las herramientas artísticas a los chicos que se inscriben. Sí, Fundación La Coral, como te digo, nosotros preparamos artistas, es decir, les enseñamos las artes, lo que es música, teatro, danza, literatura, y también asesoramos artistas. Entonces, por ejemplo, ahorita que es más fácil y es más, digamos, es más real poder dedicarse un joven a las artes, nosotros le podemos asesorar y decirle, bueno, es por aquí el camino, prepárate en esto, qué bueno. Te podemos ayudar con esa planeación. O sea, ya no está la gente artística. Tan sola como, pues como nos tocó a muchos de mire a ver Chapalí ahí cómo puede, sino que ya ustedes le dan unas herramientas para que salgan ya preparados. Exactamente. Herramientas, les ayudamos como, pues porque digamos las academias, las universidades sí nos dan como esa formación académica y esa formación en cuanto a lo técnico y al conocimiento artístico, pero nosotros lo que hacemos es aterrizar todo ese conocimiento para que ellos hagan realidad esos proyectos que tienen. ¿Sí? Entonces, lo pensé así, pues por experiencia propia. Claro. Porque yo fui una niña que, bueno, así rápidamente les cuento, yo crecí en medio de un ambiente de muy escasos recursos. Nosotros reciclábamos con mis papás para comer, para vestir, para calzar. Entonces era que una niña así soñara con ser cantante y con ser compositora era casi imposible. Y bueno, empezando que Dios le fortalece a uno en sus sueños y uno se da cuenta que no son solamente sueños, sino las promesas de Dios hechas o puestas en el corazón de uno, en el ADN de uno, sino que también Dios a través de las mismas artes, a través de esa misma pasión empieza a abrir las puertas y a despejarme el panorama. Entonces a raíz de eso yo empiezo a adquirir ciertas herramientas para que los artistas de escasos recursos puedan prepararse, puedan disciplinarse, puedan proyectarse y puedan hacer realidad pues esos proyectos que anhelan. Claro, ¿no? Y es muy bonito porque de todas maneras, pues de tu propia experiencia les estás ayudando a ellos a tener una oportunidad, porque a veces la gente cree que no, que ser cantante, ser artista es para el que tiene el recurso, para el que puede ir a estudiar a una universidad carísima, costosísima, pero fíjate tu experiencia de ser una niña de escasos recursos y también es muchísimo persistir, ¿no? Insistir. Yo siento que a veces lo que tú decías, tenemos a veces la gente como que se rinde fácilmente. Tú pensaste en algún momento como, bueno, me contaste lo de la universidad y todo, pero siempre el sueño estuvo ahí, ¿cierto? Por más que tú dijeras, no, me quiero rendir. Yo no sé por qué, yo digo que es lo que Dios, como Dios te diseñó y te mandó aquí a este mundo. Estaba dentro del paquete esto que soy, porque de otra manera yo he visto durante todos estos años
gente que en el camino pues ya se detiene. desiste, dice, no, ya hasta aquí llegó, o ya cumplí con esta, con esta meta, entonces hasta ahí fue, o simplemente no pude, o simplemente me rindo. Ya, sí. Sí. Por ejemplo, los compañeros de la universidad, en ese tiempo habían varios que los papás no los apoyaban y les decían, no, si usted estudia música, olvídese de papá, olvídese de mamá, se va de la casa, será terrible. Sí, porque la gente cree el estigma de ser músico, ¿no? Que se va a morir de hambre, no va a tener para no sé qué, sí. Y a pesar de eso, muy poquitos pues decidían sacrificar todas esas cosas por su pasión. Por su sueño. Y bueno, y como también había casos en los que los papás les casi que los obligaban a estudiar música, los chinos, con el talento y todo, y no querían. Sí, no querían, es que no quiero ser músico, y quieren ser otra cosa. Exacto, y desperdiciaban de pronto esas facilidades que otros sí podían, sí querían tener. Entonces eso hay de todo, pero definitivamente a medida del camino uno se va dando cuenta que cuando hay esa pasión, cuando está ese llamado, ese paquete ahí, esa esencia, eso no muere. O sea, siempre, en medio de que, por ejemplo, en el tiempo que yo estuve estudiando administración, en mi mente yo le decía a Dios, te estoy obedeciendo, pero lo mío es la música. Empecé a trabajar en empresas y me iba muy bien. Y en medio de eso yo le decía al Señor, te estoy obedeciendo, pero si en tus planes está todavía que yo me dedique a la música, hazlo. Claro. Y sucedían cosas asombrosas, como de que se disolvían las empresas donde yo trabajaba y yo terminaba otra vez cantando y haciendo lo que debo hacer. Pero todas esas cosas eran formación. Y era parte de todo ese proceso que venía más adelante con todas estas locuras de las artes. Bueno, vamos a cuéntanos acerca de tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, escuchar tu música. Ahorita está toda la producción en las plataformas, o estás de una por una. ¿Cómo está para que la gente lo busque? Sí, ya todas las canciones están en plataformas. Están en plataformas. Pueden encontrarme como Coral D, o sea, Coral con C de casa, D de Diana al final, .artista. Si no lo encuentran por Coral D, entonces pónganle el .artista y ahí aparece. Y ahí están en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Claro Music, todos. En todos. ¿Y tus redes sociales? ¿Cómo te encuentras en Instagram, Facebook, TikTok? Igualmente, coraldi.artista en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ahí sí es .music. .music, con tu nombre, coraldi.music. Ok. Ya la pueden encontrar, ya saben, vayan, escuchen las canciones, disfrútenlo, hay de todos los gustos, el que le gusta la salsa, el que le gusta la balada, el que le gusta el reggaetón, allí puede escuchar todo está condensado, todos los géneros condensados en una producción que yo sé que va a impactar muchísimas vidas, aparte de tu testimonio también, tu experiencia, el no rendirte, y todo esto es muy positivo. Yo sí quisiera, antes de terminar, que le des así brevemente un consejito a esas personas que están pensando en, como dijo un amigo, cambié mis sueños por un trabajo estable. Cuando le pregunté qué pasó con tu sueño, me dijo, lo cambié por un trabajo estable. Pero, ¿qué le puedes decir a esas personas que tienen esos sueños y ya quieren botar la toalla, se quieren rendir, Dios como que no ha hecho nada conmigo? Una palabra de aliento para ellos. Claro que sí. Como les decía ahorita, en medio de esos momentos en los que uno dice, me tocó, porque es que a veces uno dice, la necesidad lo lleva a uno a conseguir un trabajo estable, pero en medio de eso, uno siempre en su mente y en su corazón guarda ese anhelo, el anhelo de dedicarse a
a lo que uno le apasiona y lo que uno lo hace trasnochar y bueno, en fin. Entonces, a mí, yo creo que Dios un día me hizo la siguiente pregunta: ¿tú harías música, te paguen o no te paguen? Y mi respuesta fue: sí, Señor. Obviamente si me pagan, pues mucho Genial. mejor. Pero con esa pregunta yo entendí que lo que Dios quería era que yo tomara una decisión y no dependiera de para tomar una decisión. Entonces, muchas veces pasan esas cosas porque nosotros mismos necesitamos ser probados a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos si vamos a ser capaces de pagar el precio, de ser lo que nosotros queremos ser. Y si tu respuesta es positiva, hazlo. Tal vez va a haber algún momento en el que haciendo lo que te apasiona te toque aguantar de todo. Frío, hambre, sed, muchas cosas. Sí, sí. Y te cuento, pasa así también relámpago, yo estuve cantando más o menos unos 6 años en los buses y vivía de eso. Wow. Y a uno le toca así, sí, literal, bajo la lluvia, bajo el sol, pero en ese proceso, o sea, son muchas cosas. Uno va aprendiendo que definitivamente si uno sigue firme en esa decisión, Dios te apoya esa decisión. Dios no va tras la emoción de que tú quieres algo, no, Dios apoya esa decisión firme que tú tomes con respecto a tu llamado, a tu propósito, y en algún momento Dios te va a dar todo lo que necesites. Entonces confía en esa decisión que va a traer la bendición de Dios. Así es, no rendirse, creerle al Señor, seguir insistiendo. Dios ama a la gente que persiste y la gente que insiste y la gente que no se rinde. Así que, bueno, este ha sido un tiempo bien chévere, así que no se les olvide a las redes sociales. Vamos a dejar también ahí abajito en los comentarios para que ustedes vayan a las redes sociales de Coral y disfruten de su música. Así que nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes nos vemos en un próximo episodio de este podcast Florece. Bendiciones. Gracias a ustedes, bendiciones. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.